Bueno, hasta aquí alguna pregunta, algo que haya quedado oscuro. Oscuro. Retomar alguno de los planteos. Para. La complejidad en el abordaje de las múltiples causas nos va a dar como resultado acceso a la realidad o a lo real. A lo real, o sea, la concepción del síntoma, la concepción compleja y radical del síntoma postula que algo en lo real no funciona. Y la verdad está en lo real. Y lo real no es lo mismo que la realidad. Y esto es, les pido que me tengan paciencia porque esto hay que mostrarlo, hay que ejemplificarlo, hay que ilustrarlo. En principio, como formulación de síntoma, tiene que ver con lo real. Y diferencio a priori lo real de la realidad, en el sentido que la realidad es una construcción inevitable para vivir como ser individual y social que es el ser humano. No hay vida posible si no hay una construcción de la realidad. Es una construcción social de la realidad, o una constitución social de la realidad. Y ahí se juegan, lo que les decía, estos intereses, estos poderes, el propio deseo, lo imaginario, lo simbólico, el lenguaje, la significación, la ideología. Es la inevitable construcción de la realidad. Pero lo real, en principio, es algo que falla, tiene que ver con algo que falla, con algo que no funciona, lo que queda excluido, lo que aparece como resto. Que les vaya sonando, digamos, una relación compleja entre lo real y lo que no funciona, el resto, lo que queda por fuera, lo que está excluido pero a la vez forma parte de la totalidad. Bueno, si bien hay autores como el propio Jacques Lacan que dicen en sus seminarios de psicoanálisis, rindo tributo a Marx, inventor del síntoma, en la descripción y la lógica que él descubre en el capitalismo, que no ha sido superado, estamos hablando de la teoría social de Marx, no las predicciones sobre los socialismos reales, separamos una cosa de la otra. Rindo homenaje a Marx, inventor del síntoma. Nosotros creemos que tenemos fundamentos y argumentos para adjudicarle la invención del síntoma antes que a Marx a Hegel. Acá está escrito, bien, gracias por el que escribió esto, un buen aporte. Les recuerdo cómo quedó la cosa planteada, ¿no? Hemos hecho dos referencias que quiero recuperar. Una, la crítica que hace la Escuela de Frankfurt a Popper. Les recuerdo que Popper decía, acá hay un problema del saber, es el sujeto que no sabe, hay una contradicción entre... Sandra, estás muteada, si querés decir algo ahí. Hablo sola, perdón, dije falsacionismo. Dije falsacionismo, pero estaba hablando sí, sola, contestándole a usted. Tal cual. Es un problema epistemológico, es un problema del saber, una contradicción entre el saber y lo que es la realidad. Y Adorno y Horkheimer y esta gente de la Escuela de Frankfurt dice, querido Popper, hay un problema, hay una falla que antes que epistemológica es una falla ontológica, una falla en el objeto mismo de la sociología. O sea, traducido en nuestros términos actuales, lo que esta gente de la Escuela de Frankfurt le dice a Popper es que hay algo que en la sociedad no funciona.
hay una contradicción antes que en el sujeto que hace ciencia, en el objeto mismo. Al caso de la sociología, o de la epistemología, o de la metodología, o de la fonoaudiología. Entonces, ¿les suena esto? Hay algo que no funciona, hay una contradicción, un antagonismo en el seno de la sociedad. Y por otro lado, como ustedes mismos, no digo que se indignaron, pero respondieron como corresponde cuando volcamos la afirmación de Kant respecto de que, olvídate de la cosa en sí, o sea, la ciencia solo puede conocer a los fenómenos, o sea, las cosas, cómo se le aparece al sujeto, ya modificadas por la acción cognitiva, un instrumento, un dispositivo, que tomar entrevista, que poner el estetoscopio, o tal aparato de medición de la fisiología o la neurofisiología o lo que fuera. La cosa en sí no la podemos conocer, dice Kant. Es decir, en cuanto actuamos sobre ella, la modificamos por la acción del sujeto. Se postula la existencia de objetos en sí, que vayan a saber cómo nos constaría de su presencia. Entonces, de alguna manera, de cierta manera, hay una cierta decepción con Kant. Si bien, bueno, funda las condiciones de la ciencia, si no encarnas el sujeto trascendental, si no tenés las categorías, los conceptos de las teorías, nada vas a saber de la verdad. Y ahí tenía razón, tiene razón Kant. Conservamos a Kant. Suprimimos, conservamos y superamos a Kant. Hacemos Aufheben con Kant, de la mano del pensamiento de Hegel. Repito, sin los conceptos, sin la razón, sin las categorías y sin el lenguaje, olvídate, no tenemos nada, no hay posibilidad de producir conocimiento, no hay posibilidad de producir saber, como orientador de una intervención. Ahora, lo que Kant afirma es que si el saber pretende ir más allá de lo que es la experiencia posible, ya no de la cosa en sí, sino de la cosa para sí, para el sujeto, si el saber avanza más allá, pretende avanzar más allá de eso, falla. Falla. Error, pifia. Entonces, Kant dice, bueno, retrocede frente a esa falla en el saber. O sea, la falla en el saber en Kant es negatividad absoluta, negación absoluta. Entonces, lo que deja fuera de las condiciones de la ciencia es un tributo muy caro que pagan sobre todo las ciencias sociales y humanas, porque lo que funciona es la matematización, lo lógico, lo formal, lo que corresponde a los objetos de las ciencias naturales, mal llamadas exactas, porque dejan afuera la subjetividad, el sujeto, las pasiones, lo que es único, irrepetible, lo que no responde a la formalización de las categorías, a lo universal de las categorías, a lo que vale para todos. Entonces, frente a lo que no funciona, frente al error, Kant retrocede. Frente a la falla del saber o la posibilidad de la falla del saber, Kant establece un límite que es un poco decepcionante. Porque no podemos conocer las cosas como son en sí mismas, eso queda vedado. Entonces, ¿qué hace Hegel? Hegel, como dice ahí el texto de Antonio López, no avanza ni retrocede, se detiene y piensa. ¿Y qué es lo que piensa? Piensa y propone que esa negación, la falla en el saber, frente a la cual Kant retrocedía, en realidad es el propio error de Kant, que en realidad lo interpreta Hegel como miedo a la verdad, retroceder frente a la verdad. Entonces,
el paso siguiente de Hegel es negar que esta falla en el saber, que es una negación, falla en el saber es una negación del saber. Negar que esta falla en el saber sea pura, contundente y inservible negación, negatividad. ¿Por qué? Porque pone la atención, la mirada en aquello que causó el error, aquello que generó la falla. Sí. Perdón que pregunte, pero se me genera No, cierta duda. Samaj había dicho en El lado oscuro de la razón que Kant venía con este sujeto bifronte, es decir, las categorías trascendentales, más la parte relacionada a lo sensorial, resolvía este problema. ¿Por qué ahora estamos hablando de que se quedó? Perdón. sí, sí, entiendo la pregunta. Las condiciones de posibilidad de la ciencia, pero de una ciencia sin sujeto, podríamos decir, que deja fuera cosas que son importantes, que tienen que ver con las singularidades, las pasiones, tanto individuales como colectivas, deja fuera lo que no funciona, lo que no anda, o hay un mero cálculo de errores. Por eso hay una frase que también me gusta, que dice así: sin Kant, nada. ¿Qué quiere decir sin Kant, nada? Que sin eso que dije antes, que sin las teorías, sin los conceptos, sin las categorías, sin lo simbólico, sin el lenguaje, nada. No es posible la ciencia, no es posible el conocimiento. Olvídate. O sea, sin Kant, nada. Y termina la frase: con Kant, no todo. Entonces, ese no todo es porque hay algo que queda fuera. Y lo que queda fuera, piensa Hegel, es lo que ha causado el error, es lo que ha causado la falla. Es decir, están las categorías, las teorías que son universales, pero se aplican en situaciones particulares, en la experiencia, con este paciente, con esta familia, en este barrio, en estas condiciones siempre particulares. Toda experiencia o toda intervención o práctica en salud concreta es sobre situaciones particulares. Entonces está lo universal de las teorías, lo universal de la categoría de causalidad. La categoría de causalidad es universal, debe ser universal, dado un fenómeno, preguntarte por la causa. Las categorías y los conceptos son universales, se manifiestan o se formulan a nivel universal. No hablan de la singularidad de Pepe, de María, o de Sandra Bloch, o de Martín Socorro, o de Fernanda Cruz, en su singularidad absoluta e irrepetible que somos, para bien o para mal. Sino que se formulan en el concepto de profe de universidad, estudiante, fonoaudiología, varón, mujer, o géneros otros no heteronormativos, etc. Categorías que se formulan en lo universal, en la teoría, pero su puesta en acción, en las intervenciones, en las profesiones, siempre son en situaciones particulares. Y ahí se presenta entonces la posibilidad de un quiebre, de una ruptura, de una falla, de un error, de registrar que algo no funciona. Entonces, lo que está proponiendo Hegel es una negación de la negación, que abre una nueva positividad, que es justamente, remite a la causa o el origen o la fuente del error, que tiene que ver con la categoría de lo real, que surge de la contradicción entre lo universal y lo particular. Entre lo universal en el sentido de las formas universales, las teorías, los conceptos, y esta situación particular. Entonces, la contradicción, el antagonismo entre lo universal y lo particular,
no se me escapa que hay un nivel de abstracción y dificultad en esto, por eso insistiré, escucharé preguntas, volveremos cuantas veces sea necesario, pero también las aplicaciones, de alguna manera puedo decir que Hegel le abre las puertas a Marx para descubrir y conceptualizar el síntoma en lo social, y Hegel le abre las puertas a Freud y a Lacan para descubrir lo que no funciona en el nivel individual, y así lo mismo con lo psicosocial, y la propuesta es justamente que ustedes levanten esta categoría, la lógica de esta categoría para usarla en la propia práctica, para poder pensar la propia práctica profesional sin reduccionismos y abordando la complejidad en juego. Y hay que pasar por ahí. El error ahí es constructivo, la falla es positivizar la falla. Se abre todo un campo justamente que articula el sentido con lo real, pero desde el error, desde la falla, desde lo que no anda. Y eso es la categoría de lo singular. O sea, esa inadecuación entre lo particular y lo universal, esa contradicción, eso que en lo particular no responde a lo universal, lo que debería ser para todos, esa contradicción, ese antagonismo entre lo particular y lo universal, es pensable con una tercera categoría, que es la categoría de lo singular, que es lo que queda por fuera, lo que no es expresado en lo particular, lo que no es expresado como lo universal, lo que la teoría dice, lo que le está previsto, lo que es anticipable, lo que era previsible algo, era anticipable, y de pronto nos encontramos con... Hay algo acá que no funciona. Pero no hay un acceso directo, sino hay que pasar por el error, o sea, hay que pasar por la falla, o sea, que hay que interrogar al síntoma en el sentido de este sentido complejo, que también es mencionado o remite a lo que se afirma que Hegel descubre una nueva lógica, que también se puede llamar la lógica de la excepción. La lógica de la excepción. Entonces podemos situar en Hegel la lógica del síntoma, la lógica del error, la lógica de la falla, la lógica de la contradicción o la lógica de la excepción. De lo que no funciona, de lo que no entra, de lo que falla, que remite a lo real. Pues bien, ¿en qué sentido o por qué se puede afirmar que Marx concibe y ilustra y aplica de manera magistral esta concepción radical, compleja, estructural de síntoma como algo en lo real que no funciona y que retorna, como conflicto estructural, como particular que niega lo universal? Veámoslo. El capitalismo implica, o el modo de producción capitalismo implica la universalización del intercambio. O sea, se llega a un momento de la historia en el que todo es intercambiable prácticamente, no hay nada, casi que diría que no hay nada que se sustraiga a lo mercantilizable, a lo vendible y lo comprable, casi todo tiene destino de mercado. Felizmente es casi, no todo, porque como dice Jorge Alemán, un psicoanalista argentino que está en España, que nos gusta mucho, al cual podamos hacer referencia en próximas clases, no es un crimen perfecto el del capitalismo, o mejor dicho, no hay un crimen perfecto en el neoliberalismo, sino todo es susceptible de volverse mercancía de comprar y vender. Eso lo vamos a retomar después. Pero si hay algo... lo estuvieron viendo en psicología, qué bueno, qué bueno. Me encanta la coincidencia. Horizontes neoliberales de la subjetividad, es uno de los textos.
o el reciente ideología, la época en nosotros, en nosotras, nosotros en la época. Pero bueno, si algo que caracteriza el modo de producción capitalista o el capitalismo es que todo tiene destino a mercado, se universalizan el intercambio, la compra-venta de mercancía, la mercancía, el intercambio de mercancía llega a su universalización y a su apogeo a través del medio del dinero, medios de pago, que en sociedades anteriores tenía que ver con el trueque, tenía que ver con especies. Y surge una mercancía muy particular. O sea, las mercancías son, en principio, objetos externos que tienen una doble propiedad. Tienen valor de uso, ¿no? Esta computadora tiene un valor de uso, y si es mercancía también tiene un valor de cambio. El valor de uso está determinado por la materialidad, las funciones que cumple, lo que uno puede esperar de una computadora y lo que no espera de una computadora, bueno, no te lo va a dar. Eso tiene que ver con el valor de uso de los objetos que son mercancías. ¿Sí? Y suele caracterizárselo como un objeto exterior que cumple una función. ¿Sí? Y el valor de cambio se descubre, el valor de cambio ya en la época de Marx, ¿sí? Es que es lo que se utiliza para el intercambio de mercancías. Es fundamental desde que hay intercambio, hace miles de años, porque hay propiedad privada y nadie produce todo lo que necesita, y hay muchos que producen más de lo que necesitan, entonces hay intercambio de mercancías. Entonces se tuvo que de alguna manera garantizar la equivalencia en el intercambio, quedar más o menos a mano. Entonces ahí se despliega la otra característica de la mercancía, que es el valor de cambio, cuyo contenido es, en términos generales, el tiempo socialmente necesario para producir esa mercancía. O sea, la proporcionalidad o la equivalencia en el intercambio de mercancías remite a cuánto esfuerzo, dice Marx, gasto de músculo, mano y cerebro está puesto en fabricar, en producir esta mercancía, y cuánto gasto de músculo, mano y cerebro hay de gasto. Entonces, para medir el gasto en producir esta mercancía A y esta mercancía B, se utiliza el tiempo, el tiempo en el que dura ese gasto, ¿no? Que se llama tiempo socialmente necesario. ¿No? Valor de uso, valor de cambio son las dos características de la mercancía como objeto exterior. Pero en el pasaje del feudalismo al capitalismo resulta que surge una mercancía específica, particular, y va a tener que ver con lo singular, con esta tercera categoría hegeliana, que saben cuál es esa mercancía tan particular, esencial para el capitalismo. La fuerza de trabajo. Relacionada a la plusvalía. Exactamente, a eso vamos, ahí vamos. Pero en el principio esto de la fuerza de trabajo niega que las mercancías son objetos exteriores. La fuerza de trabajo es una disponibilidad de los productores, de los trabajadores, una capacidad de producir, capacidad de transformar la naturaleza. Actividad transformadora, decíamos la otra clase. Actividad transformadora, lenguaje y pensamiento, como específicamente, capacidades específicamente humanas, a la vez sociales e individuales. Pero de tratar de no hacerlo muy extenso, pero lo necesario para que ustedes puedan captar este sentido, el análisis que hace Marx, hay un largo proceso histórico, contrariamente al mito de la acumulación primitiva, que los ricos, los propietarios, fueron capaces de ahorrar. Eso es un mito, la acumulación primitiva. O sea, ¿cómo explicar el origen del capitalismo? Las clases acomodadas burguesas o los ideólogos, ¿no?, introdujeron el mito de que hubo quienes fueron ahorrativos, no gastaban de inmediato, tenían proyectos, ¿no? Entonces ahorraban, conservaban, renunciaban, sacrificaban, y otros vilipendiosos, motivados por impulsos de la satisfacción inmediata, no supieron ahorrar y entonces acumular y conservar. Entonces sería el origen, la diferencia entre poseedores y no poseedores.
insostenible el mito, pero bueno, definitivamente tal, o hay relatos que de alguna manera, con modificaciones, variaciones por el estilo, una de esas variaciones es la meritocracia. ¿No? Explicar desde la meritocracia las diferencias sociales impresionantes. Bueno, la cuestión, lo que la historia dice es que fueron procesos de expropiación violenta que quitaron a los productores y campesinos del campo, de las condiciones de trabajo, o sea, las condiciones objetivas para producir sus medios de vida. Expropiación violenta, de una. De manera tal que a masa de productores no les va a quedar otra que vender su fuerza de trabajo, concurrir a vender su fuerza de trabajo. En una totalidad que la estructura jurídico-política burguesa que se instala en la modernidad, que proclama en lo ideal, ¿no? Revolución Francesa mediante, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, todos somos libres e iguales. Retengan en particular esto, ¿no? Es una estructura, el funcionamiento de una totalidad que en el plano ideal, consagrado en las leyes, en el plano jurídico, ni más ni menos, ¿no? Se consagran los derechos universales, la libertad y la igualdad, como una parte, una dimensión ideal de la totalidad de las sociedades capitalistas. Todas, prácticamente, de alguna manera, casi todas. De modo tal que, sin posibilidad de elección alguna, masas de productores, de trabajadores, de necesariamente concurrir al mercado para vender. La sociedad capitalista es una sociedad de propietarios. Somos todos propietarios. Algunos, pocos y pocas son propietarios del capital, y otros muchos, muchísimos y muchísimas, somos propietarios de una sola cosa, la fuerza de trabajo. Entonces, concurrimos al mercado, y la desocupación es esa enfermedad social precisamente que no hay quien compre la fuerza de trabajo. Entonces, lo que analiza Marx y torna visible, es algo que queda por fuera, algo que ideología mediante es invisibilizado. Y que es el análisis de lo que adelantó Sandra, que es justamente de la plusvalía. No se ve la plusvalía en el intercambio. Parecía ser que la sociedad capitalista es la sociedad de mercado, la sociedad de libre mercado. Y eso es todo, esa es la totalidad de la esencia de las sociedades capitalistas. La lógica y la libertad del mercado. Pero se invisibiliza, se fetichiza, diga Marx, fetichismo de la mercancía mediante, que hay otro proceso invisibilizado que es el proceso de producción. En el proceso de producción, el análisis es el siguiente. En una jornada laboral está lo que se llama el trabajo necesario. Las primeras X cantidad de horas de la jornada laboral, el productor, el trabajador, genera valores. Porque la otra característica que tiene la mercancía fuerza de trabajo, una ya les dije, la mercancía fuerza de trabajo no es un objeto exterior. Y la otra característica única de la fuerza de trabajo como mercancía es que es la única mercancía cuyo uso genera valor. Si yo uso esta computadora, o uso este celular, o uso estas hojas, o esta virome, se gasta. Tarde o temprano, más bien temprano, porque está planificado la producción capitalista como una obsolescencia relativamente rápida, para ir nuevamente a tener que comprar, de manera tal que todas las mercancías, a través de su uso, se gastan. Y en cambio, a excepción de la fuerza de trabajo, que su uso, que precisamente es lo que hace el capitalista, el dueño de los medios de producción, cuando compra fuerza de trabajo, la pone a laburar, la usa, pone fábricas, por ejemplo, ensamblando, lo que fuera. Entonces decía que en X cantidad de horas, las primeras horas de la jornada laboral, la mercancía fuerza de trabajo puesta a trabajar genera valor de cambio, o sea, genera mercancías que tienen
valor, genera valor, combinando una cosa con la otra, ensamblando tales partes, generando tales reacciones, tales articulaciones, tales pulidos, tales pintados, tales cocciones, genera valor. Genera el valor equivalente a lo que le paga, para hacerla breve, por la totalidad de la jornada laboral. Va de vuelta. En las primeras X cantidad de horas de trabajo, y la cantidad de horas de trabajo depende de la productividad, el nivel de productividad, genera la totalidad de los valores de cambio que se les paga, o dicho más llanamente, genera el valor equivalente a su salario diario. Pero después sigue trabajando hasta el final de la jornada laboral. Entonces, primero Marx llama trabajo necesario, y a la segunda parte, trabajo excedente. El laburante sigue trabajando hasta el final de la jornada, o sea, sigue generando valor de cambio, sigue generando valores, sigue generando riqueza, como decir así. No paga, ese es el trabajo no pago. De ahí se genera la plusvalía, ese plusvalor que no es retribuido. Y lo realiza el capitalista, el dueño de los medios de producción, realiza la plusvalía, sí, cuando va al mercado y vende esas mercancías, obtiene justamente el plusvalor, es esa rentabilidad sin la cual no sería capitalista, sin la cual no existiría el capital. O sea que ese plusvalor es el motor del capitalismo, es el motor del capital. Ningún capitalista va a invertir si no tiene mínimamente garantizado un cálculo aproximado de una cierta rentabilidad que justifica justamente la inversión. Ahora bien, ¿por qué los trabajadores, los productores no van al día siguiente al juzgado de turno y hacen la denuncia porque le están extrayendo la plusvalía? Porque en sí trabajo no paga. Y ahí está una forma de ejemplificar, ilustrar la diferencia entre la realidad y lo real. Pues la realidad como construcción jurídica, política, económica, ideológica, y la realidad indica que eso es la ganancia legítima del capitalista. La rentabilidad capitalista legítima y legal. Con el contrato de trabajo, las paritarias, lo que fuera, indica que se le paga lo que indica. Pero hay algo que queda por fuera, hay algo que no es reconocido. Y eso tiene que ver con lo real. La plusvalía es real. Si forma parte de la realidad, legitimada, instituida, con las ideas dominantes, precisamente, de las clases dominantes, esto no es así, sino que es ganancia legítima, rentabilidad legítima. Entonces, tenemos una estructura, una totalidad, y entonces aparecen conflictos, pobreza, malestar, ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres. Entonces aparecen esta contradicción, este antagonismo, estas diferencias irreductibles, generan manifestaciones en diversos planos. Pero remiten, por eso estamos hablando de una concepción radical del síntoma, que ahí fíjense usted, en lo particular, existe un particular, o sea, un tipo de mercancía que denuncia lo que lo genera, subvierte su propia determinación. ¿En qué sentido denuncia lo que lo genera y subvierte su propia determinación? En el sentido que estamos en presencia, en lo ideal, de sociedades, eso es lo que señalaba Adorno a Kant, de sociedades que en lo ideal y en su configuración jurídica e ideológica sostienen la libertad y la igualdad. Pero que eso no se realiza en lo real. En lo real, la libertad y la igualdad están negadas. ¿Por qué? Y porque aquellas que solo tienen para producir su medio de vida, vender su fuerza de trabajo, ¿dónde está la libertad? Y en el momento en que vendemos nuestra fuerza de trabajo, quedamos sometidos a aquel que compra, aunque sea temporariamente, la fuerza de trabajo. Entonces, en lo real no hay libertad.
Y igualdad. Igualdad implica equivalencia en el intercambio. En lo real no hay equivalencia en el intercambio entre capital y trabajo. ¿Por qué? Porque hay trabajo no pago. Eso es lo que se llama la plusvalía. Entonces, en ese sentido, denuncia lo que lo genera un particular, decíamos entonces, ven categorías hegelianas, un particular, una mercancía particular, o una parte de la totalidad, que es el proletariado. Proletariado no es lo mismo, no es sinónimo de obrero, aunque se pueden usar, se usan. Obrero es un término, podríamos decir, de la sociología, y proletariado es un término, un concepto de la teoría social. Perdón, de la sociología clásica, no estoy hablando de toda la sociología ni de la materia que ustedes están cursando. Lo que quiero decir es que se define el proletariado como aquellos justamente que solo tienen como propiedad su fuerza de trabajo. Entonces, por eso Marx designa el proletariado como la parte de ninguna parte. La parte de ninguna parte. ¿Qué sentido tiene eso? Sino que son partes, o sea, son particulares de uno universal, pero en el cual no se verifica lo universal. Los universales ideológicos de libertad e igualdad. Va de vuelta. Es un particular, una parte de la totalidad. El proletariado, que justamente vende su fuerza de trabajo. Entonces, hay un particular de un universal que niega su propia determinación. Niega que detrás de relaciones libres e iguales hay un disfraz, hay un núcleo de verdad, pero hay un disfraz de la verdad. Bajo el disfraz de relaciones libres e igualitarias se esconde, se oculta la explotación. Y esto es un conflicto consustancial, es estructural, un antagonismo que también se manifiesta, se puede formular como la contradicción entre una producción que es social, netamente social, irreductiblemente social, y una apropiación que es privada, que es individual. El capital es trabajo ya realizado, y el trabajo es social, pero la apropiación del capital es individual. Entonces, insisto, la idea es transmitir a ver hasta qué punto esas características que presenté hace un rato, el síntoma en el sentido de denuncia lo que lo genera, subvierte su propia determinación, hay un núcleo de verdad, pero hay un disfraz de la verdad. Me parece que responden al análisis que hace Marx de algo que no es un mal funcionamiento, no tiene que ver con que haya corruptos en el gobierno o malas administraciones, hace al normal y correcto funcionamiento del sistema capitalista. Sin embargo, hay algo en lo real que no funciona. Porque, insisto, la plusvalía es el motor del capitalismo. Si se quita la plusvalía, se cae, se disuelve, desaparece ese universal. Entonces, al mismo tiempo que niega esta particular mercancía o el proletariado, o esta particular mercancía como es la fuerza de trabajo, al mismo tiempo que niega lo universal, es necesario, es consustancial para el propio funcionamiento de la totalidad, para el propio funcionamiento de la estructura. ¿Profe? Sí, queda menos de un minuto. Escuchamos Sí. a Jordana No sé si... y retomamos ahora, sí. Sí, si no lo pregunto cuando volvemos a entrar. Ahí está, dale, mejor. Bueno, vamos Dale. de vuelta, vamos con esa.